Un hombre yacía sentado solitario. Entre la oscuridad, ecos de pasos se escuchaban, aproximándose hacia él. Abriendo lentamente sus ojos, vislumbró la imagen de un joven, no mayor a 18 años quizá. Tenía una mirada fiera y una cicatriz entre las cejas. El cosmos que emanaba era sumamente agresivo. Sin previo aviso, extendió uno de sus brazos mientras gritaba Hōjoku Tensho. El sonido de un estruendoso ataque se aproximaba hacia él, cuando el ataque de pronto regresó. La potencia del impacto, en lugar de dañar a quien estaba dirigido, dañó al atacante. Ikki, de Fénix, caía al suelo. ¿Su golpe había sido inutilizado? Se preguntaba. ¿En qué momento había regresado? ¿Qué hizo para que sea golpeado con su propia técnica? Sin duda, algo era diferente. No era ni siquiera cercano a lo que sintió cuando se enfrentó a Saga o a Shaka. Gotas de sangre caían al suelo mientras se incorporaba. Aún no se rendía. No si tenía al jefe del enemigo tan cerca. Mientras tanto, un golpeado y cansado Kiki llegaba al pilar del Océano Índico. La imagen que vio al llegar al pilar lo dejó horrorizado. Un debilitado Shiryu estaba tirado en el suelo, atravesado por la lanza de un general marino desconocido para Kiki. Él exclamó «Shiryu», cuando este volteó a verlo, aún sosteniendo la lanza, la cual se negaba a soltar, mientras su cuerpo se manchaba con su propia sangre. Débilmente advirtió que no se acercase, que aquel hombre era muy peligroso, pero que no se preocupe, que confíe en él, ya que lograría vencerlo. Krishna frunció el ceño y preguntó, ¿vencerme? ¿En ese estado? No podía creer los delirios que salían de Shiryu. Pero lejos de estar delirando, una vez más se incorporaba. Llevaban un buen rato en ese ciclo. Krishna dijo que terminaría con su sufrimiento. Tan buen guerrero no merecía un final tan patético. Así que, de una patada, alejó a Shiryu, el cual nuevamente se incorporó, pero esta vez se retiró la destruida Clot de dragón. Krishna lo llamó insensato y que recapacitara, puesto que quitándose la única protección, lo único que daba a entender era que deseaba la propia muerte. Eso no era digno de un guerrero. Shiryu elevó su cosmos sin decir una sola palabra, una última vez, pero su cuerpo debilitado por la sangre que perdió pronto dejará de obedecerle. La visión borrosa propia del cansancio se apoderaba de él. Debía terminar pronto, cuando, mientras elevaba su cosmos al séptimo sentido, el Pandora Box de Libra se abrió respondiendo al espíritu de pelea de Shiryu y cubrió su cuerpo, devolviéndole las fuerzas. Shiryu, quien hasta hace unos instantes parecía que no podía sostenerse en pie, ahora, revitalizado gracias a la Clot de Libra, se disponía a encararlo con un último ataque. Krishna, incrédulo de lo que acababa de presenciar, mencionó que quizás ahora sí era un combate en igualdad de condiciones, pero que ninguna de sus técnicas vistas funcionaría. Atacando nuevamente con su lanza de Chrysaor, esta vez Shiryu sí pudo ver a través del ataque. Alzando su brazo, gritó Excalibur, y el choque de poderes terminó en un parpadeo. Kiki no podía creerlo. Shiryu había cortado en dos la lanza de Chrysaor, pero aún no terminaba. Krishna preparaba un segundo ataque. Adquiriendo la posición de loto, advertía que la defensa de sus chakras le resultaría impenetrable. Pero ahora que Shiryu portaba una Clot dorada, llegar al séptimo sentido y mantener el mismo nivel de cosmos por más tiempo no representaba una tarea tan dificultosa como antes. Así que trató con un Rosan Shoryuha, pero el Ken fue bloqueado. Aquel destello le dañó los párpados. Teniendo la visión dañada, Shiryu logró comprender el funcionamiento de los chakras de Krishna, y en un segundo choque entre ambos combatientes, la Excalibur de Shiryu logró cortar a través de los 7 chakras. Venció a Krishna, y lamentándose por la pérdida de tan digno adversario, Shiryu rápidamente comprendió que la Clot estaba ahí para ayudarlo a derribar los pilares, y, usando una de las armas de Libra, destruyó el pilar del Océano Índico.
y se dirigió al instante junto a Kiki, en dirección a Jun, puesto que al sentir su cosmos ardiendo a tal nivel, supusieron que el combate no tardaría mucho en terminar. Seiya y Kanon continuaban en un combate que a vista de cualquiera parecía igualado. Ninguno de los dos cedía terreno, y los golpes entre ambos se anulaban entre sí. Seiya pregunta a Kanon si realmente él solo posee el lado maligno, ya que en su percepción todos los humanos oscilaban entre el bien y el mal, y que ahí radicaba su esencia, en aprender a controlar ambos lados y no dejarse llevar, que al ser un humano también tenía bondad en él, solo que quizás algo en él lo estuviese cegando. Kanon, frustrado por perder la ventaja ante Seiya, ahora, al verse sermoneado por aquel que consideraba un simple niño de bronce, grita que cierre la boca, que quizá de él estar portando la Clot de Géminis, la historia sería otra. Seiya, de forma burlona, menciona que quizá lo sobreestimó, que quizá no es como Saga, puesto que sentía que los golpes de Saga eran más contundentes. Al decirle eso, Kanon arremete con furia y logra asestar un golpe efectivo en Seiya, mandándolo a volar nuevamente por los aires, estrellando su cuerpo de cabeza contra el suelo, y le menciona que no se crea tanto por estar portando una armadura de oro, que eso los vuelve iguales. Seguido de eso, eleva su cosmos aún más, y se dispone a atacarlo con su técnica más poderosa, la explosión de galaxias. Seiya, al haberla visto previamente de Saga y comprender su poder, entiende que hizo mal en subestimarlo, y elevando su cosmos, suplica guía a Aioros, para lograr evitar el ataque. Y como si de una marioneta se tratase, una vez más, el cuerpo de Seiya resuena con el cosmos de Aioros, logrando esquivar por poco la explosión de galaxias, contrarrestando instantáneamente con sus meteoros de Pegaso, logrando derribarlo. Shiryu logra encontrarse en el trayecto con Shun y Sorrento, los cuales le explican la situación, y avanzan juntos en dirección al pilar del Atlántico Norte, donde casi al llegar se encuentran con Yoga, el cual, al enterarse de por qué están todos ahí, ata cabos y menciona aquello que le dijo Isaac hace unos instantes, que el verdadero enemigo no se trataba de Poseidón, sino de aquel que lo manipuló, el hermano gemelo de Saga, Kanon de Géminis, quien ahora se hacía pasar por un general marino. Sorrento, indignado por la noticia y por aquellos sacrificios, que murieron creyendo que servían a los deseos de Poseidón, jamás se podrán recuperar. Al llegar, observan a Seiya de pie, al general de dragón marino tirado en el suelo, quien, visualizando la situación en la que se encontraba, decide contarle su historia, de cómo llegó a encontrarse con Poseidón, y cómo es que él, siendo un humano, pudo incluso engañar a un dios, enorgulleciéndose de cómo él gobernaría al mundo usando al dios de los mares, y que en conjunto sería el dios de la tierra y del mar. Tras escuchar su historia, Seiya, quien al comienzo creía que Kanon era un enemigo formidable, lo encontró patético, y al igual que el resto, lo dejaron ahí para que viva con la humillación. Sorrento accedió a que Shiryu destruyera los dos últimos pilares faltantes, puesto que esta batalla no tenía sentido. Las vidas que se cobraron y el daño hecho no era por deseos de su dios, sino por un vil engaño de un hombre que envenenó la mente tanto de un joven Julián Solo y luego al propio dios de los mares. Alguien tan repudiable no merecía ni siquiera su odio. Kanon, humillado, solo le quedaba esperar mientras todos sus esfuerzos se desvanecen, cuando de pronto otro estruendo sacudió todo el templo submarino. Kanon comenzó a reír, diciendo lo patéticos que serán ellos, puesto que aún así, si él no lograse obtener su sueño, Poseidón igual estaba por despertar, y él sería quien acabe con todo, y con todos, que si deseaban tener una pizca de esperanza, Athena se encontraba en el pilar central, en el soporte principal, y que junto a ella había un objeto capaz de volver a sellar al dios de los mares, pero que disfrutaría viendo cómo esa leve luz de esperanza se les escapaba de las manos. Al escucharlo, Sorrento decidió ir a salvar a Isaac, el cual aún estaba con vida, y mientras eso pasaba,
Él les encargaba a los caballeros aplacar la ira del dios Poseidón, dirigiéndose así todos al templo del dios Poseidón, en el cual, al ingresar, lo primero que ven es a Iki, con la armadura destruida, y el monstruoso cosmos del dios de los mares, el cual halagaba a Iki por persistir tanto, hasta el punto de que él, que se encontraba medio despierto, logró despertar completamente, y era consciente de lo que pasaba, y que aún, a sabiendas de que todo fue orquestado por Canon, y esa humillación se pagaría después, aquello que observó en la humanidad realmente no se comparaba a lo que fueron en la era del mito, que alguien debería detenerlos, puesto que la oscuridad en ellos no hacía más que acrecentarse con cada época. Los caballeros de bronce tratan de razonar con Poseidón, diciendo que aquello que vio solo fue lo que Canon le mostró, pero que si ampliaba su panorama, él lograría vislumbrar el mundo como realmente es, que la humanidad merecía otra oportunidad, ya que el bien y el mal seguirían existiendo, pero que quizás si llegase el día entre que humanos y dioses vuelvan a llevarse bien, la humanidad y dioses podrían aprender algo el uno del otro. Poseidón, furioso tras el comentario de ellos, los ataca. Seiya, quien portaba la clot de Sagitario, y Shiryu, quien portaba la clot de Libra, logran resistir el impacto del cosmos de Poseidón, el cual aún ni siquiera los atacaba. Su sola presencia era suficiente para mandarlos a volar. Iki, Shun y Kiki fueron arrastrados y empujados hacia las paredes del templo. Yoga, quien apenas se incorporaba, elevaba una vez más su cosmos al séptimo sentido. En reacción a esto, el clot de Acuario, quien aún residía junto a Isaac, se despliega hacia él cubriendo su cuerpo. Así, una trinidad de santos de oro se disponen a retener a Poseidón. Iki y Shun aún no se daban por vencidos y trataban de apoyar, a lo que Seiya, sacando la flecha dorada, pide que el resto se adelante y que traten de ir tras Saori. Aún indecisos, tratan de rebasar a Poseidón mientras Seiya ataca con la flecha dorada, pero el ataque resulta inútil, regresando hacia el propio Seiya, recibiendo la flecha con el estómago. Malherido, trata de incorporarse e intentar una vez más con el ataque, esta vez apoyado por el cosmos de sus hermanos, los cuales logran asestar un golpe en el casco de Poseidón, el cual queda pasmado por el ataque, dando paso a los caballeros, en un instante de confusión mientras trataba de entender cómo 5 humanos lograron asestar un golpe a un dios. Ellos avanzaban rápidamente hacia el soporte principal, cuando Shiryu intenta atacar con las armas de Libra, las cuales habían sido tan efectivas en el pasado, ahora regresaron dañándolo fuertemente. Seiya y Yoga, estupefactos, lo ayudan a incorporarse. Shun e Iki tratan de hacer de barrera en tanto Poseidón trate de alcanzarlos, pero son inútiles ante el poder del dios de los mares, y fácilmente son quitados de en medio. En un movimiento desesperado, Seiya pide ser arrojado con sus ataques hacia el pilar, convirtiéndose él mismo en una flecha dorada que pueda rescatar a Saori. Los fuertes lazos entre hermanos no dan paso a dudas, y aprovechando el segundo que obtuvieron de Shun e Iki, arrojan a Seiya contra el soporte principal. Un destello se lanza hacia el soporte. Poseidón exclama que enviaron a aquel santo a su muerte, puesto que se estrellaría y moriría en el acto, pero al notar la potencia del cosmos con el que fue lanzado, la duda entra en él. Un destello se vislumbra, seguido de un fuerte retumbar en todo el templo. Al volver a ver el soporte principal, una pequeña grieta se veía en la zona donde impactó Seiya. Aquel soporte se comenzaba a desmoronar, y Poseidón, aún incrédulo, se disponía a lanzar un ataque devastador, con los santos que aún se habían retrasado, pero es interrumpido por un inmenso cosmos. Seiya salía del pilar sosteniendo a Atena en brazos. El cosmos que ella emanaba no había decaído ni un poco, lo cual afecta la moral de Poseidón, y este se pregunta cómo. ¿Qué es aquello que la vuelve tan fuerte? Saori, tomando la vasija de Atena en manos, le dice a Poseidón que ella cree firmemente en la humanidad, y que la calidez del cosmos de sus santos es prueba de que la humanidad siempre encontrará un camino hacia la luz, que si no se hubiese dejado guiar por el mundo que le mostró Canon, realmente hubiera podido ver las oportunidades en la humanidad
pero que ahora era momento de volver a su encierro. Mientras tanto, Canon, quien percibía la pelea a la distancia, se tambaleaba recordando cada momento en su encierro, el cómo fue vencido por Saga y luego por Seiya, cómo todo aquello en lo que creía ahora estaba desmoronándose, al igual que el templo submarino. Al percatarse que ya se encontraba en el templo de Poseidón, no muy lejos de ahí, podía ver a Poseidón frente a los santos de bronce y Atena. Asumió que todo estaba por terminar, y él quedaría patético, humillado, en el olvido, cuando percibió claramente el cosmos de Atena. Por primera vez en 13 años volvió a sentir ese cosmos. Nuevamente, una voz en él resonaba, queriendo negar su naturaleza, cuando cayó de rodillas, viendo su estupidez y rompió en llanto. Atena, la persona a la cual culpaba de sus desgracias, al igual que los otros, como su hermano, y los santos de bronce, jamás tuvieron la culpa de nada. Fue él mismo quien se negó a ver la verdad, y se autoconvenció del mal en él. Arrepentido por lo que había hecho, pensó en quitarse la vida en ese instante, pero algo en él lo detuvo. No sabía por qué, pero seguía avanzando. En el instante cuando Atena alzó su vasija para sellar a Poseidón, él atacó con la lanza, tratando de eliminarse mutuamente. Seiya y los demás, cansados, no pudieron reaccionar a tiempo, pero Canon, por algún motivo que ni siquiera él mismo entendía, se lanzó entre la lanza de Poseidón y Atena, protegiéndola del impacto con su propio cuerpo. Una sorprendida Atena exclama el nombre de Canon, y este esconde la cara para que ella no vea al patético enemigo que tenía enfrente. Su voz, sollozante, en un último grito, terminó de sellar a Poseidón, mientras que el templo era inundado y volvía a ser inexistente sin el cosmos del dios Poseidón. El cosmos de Atena cubrió a sus caballeros y así lograron escapar de la inundación y posterior destrucción del templo submarino. En una orilla del mar, el joven Julián Solo despertaba sintiendo que todo había sido un sueño, pero con un profundo remordimiento en su ser. A lo lejos, la figura de una sirena se alejaba. Más alejado, arrastrado por el mar, el cuerpo de Canon era llevado hacia la orilla. Despertándose sorprendido de no morir, tras la caída del templo submarino, mira al cielo y percibe que aún, a pesar de todo, una vez más, su patética existencia fue salvada por Atena. Para este punto, conectaremos con Saint Seiya Destiny, y la historia finalizaría con Sorrento y Zack acompañando a Julián Solo en su travesía de redención por el mundo. Realmente estos videos me tomaron más de lo esperado. Realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Estuve ausente una semana por motivos de viaje y no es hasta casi ayer que estuve con problemas de garganta. Me quedé afónico, así que la grabación de estos videos se retrasó. Realmente es la primera vez que hago algo de este estilo. Y sí, sé que tengo fallas como el tema de Shaina, que es inexistente, pero considero que tanto ella como Tethys estaban para cubrir una agenda o cuota de personajes femeninos en la historia, más que realmente para cumplir una función importante en la historia como tal. No considero que mi trabajo sea mejor que el mostrado por el maestro Kurumada, pero en parte adicioné cosas que me hubiera gustado ver, como la pelea entre Seiya y Canon, o Ikki enfrentándose directamente a Poseidón en un 1 contra 1, y directamente la no muerte de Isaac, el cual tiene un valor importante en la historia, pero que a mi parecer no es el único camino viable para que Isaac entregue un mensaje de superación a Yoga, el cual ya venía perdiendo a su maestro, sino que también a su mejor amigo, dejando pie a que quizás en un futuro, cuando el Olimpo vaya en contra de Seiya y Atena, quizás Isaac o Sorrento podrían ser de ayuda para los santos de bronce. Recuerden que es mi versión de la historia, así que por favor no me funen. Si les agradó el formato, quizá podríamos idear algo similar a futuro. Ahora sí, no me extiendo más. Yo soy Melandoré y les deseo feliz Navidad, un buen año nuevo y nos vemos en un próximo video.